Así que en este mes que hemos visto mucho sobre la victoria, ¿no? Cómo tenemos victoria. Y hay tantas cosas, mis amados, en los cuales somos más que victoriosos. Pero en esta noche vamos a ver cómo apropiarnos de la victoria lograda en la cruz. ¿Y cómo será eso? O sea, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si el Señor pagó un precio, si el Señor me redimió, si el Señor me ha dado tantas bendiciones, ¿por qué será que muchas personas disfrutan del Señor, disfrutan de la vida en Cristo, disfrutan de ser cristianos, disfrutan de vivir en santidad, disfrutan de obedecer, de sujetarse, de ser sumisos a la autoridad otorgada por el Señor? ¿Por qué muchas personas viven alineadas a la Escritura, a la palabra, y por ende pecan menos y tienen una mejor relación con el Señor, tienen una mejor posición con relación al diablo, que no es un asunto propio de cada uno, sino es de Cristo? Pero ¿qué pasa en estas personas? ¿Por qué, pastor, ellos viven exitosos? ¿Por qué disfrutan de su matrimonio? ¿Por qué disfrutan de sus hijos? ¿Por qué disfrutan de su trabajo? ¿Por qué disfrutan de sus estudios? Disfrutan del servicio al Señor. No viven amargados, no viven resentidos, no viven ofendidos, no viven cabizbajos, meditabundos, etcétera. ¿Por qué? ¿Y por qué otras personas, viven así, viven derrotados? ¿Acaso Cristo no murió también por ellos? ¿Acaso Cristo no hizo también lo mismo por ellos que están viviendo en ese estado de derrota, que los que están viviendo en un estado de victoria? Entonces, ¿de quién depende el vivir en esa victoria? No depende de Cristo, y a Cristo lo hizo. Depende de nosotros, mis amados, de cómo nos apropiamos nosotros de la victoria que el Señor Jesucristo hizo. Y recuerde que lo fundamental es la fe. Sin la fe no se puede hacer nada. Nuestra pastora leyó al inicio, decía: gracias sean dadas a Dios, en 1 Corintios 15:57, ¿no? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted, si usted necesita victoria o quiere hablar de victoria o vivir victorioso, quiero que entendamos que nosotros necesitamos una batalla, necesitamos un enfrentamiento con alguien, una guerra. A veces la guerra es contra nosotros mismos, en otra ocasión es contra el mundo, otra ocasión es contra el mismo diablo y los demonios. Entonces, esa guerra que existe, o esa lucha, o esa batalla que existe, propiamente la victoria ya nos ha sido dada. ¿Por quién? Por medio de Cristo Jesús. Para eso necesitamos un elemento fundamental, que es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer, hermano, confiar en Dios. Más que todo es la confianza en el Señor. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta fe? Solo estoy haciendo una introducción. ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe se desarrolla por la palabra, cuando nosotros la escuchamos, cuando leemos la Escritura, cuando meditamos en la palabra. Ahí se va desarrollando lo que es la fe. Ahora, esa fe tiene que ser probada a nosotros, tiene que ser llevada por un momento al fuego para ver si en realidad está firme o no. Pero eso es para nosotros darnos cuenta, para nosotros saber en qué estamos fallando, qué es lo que nos falta, por qué no podemos creer. Lo mejor que podemos hacer es decir al Señor: perdóname por ser incrédulo, pero ayúdame. Entonces, la fe nos da a nosotros la victoria. Dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:4, dice: la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. En otra versión, una traducción viviente, dice: por medio de nuestra fe. O sea, esa es la victoria nuestra, la que ha vencido al mundo, por medio de nuestra fe. Entonces vemos que la fe es el medio importante que el Señor ya nos otorgó. El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Quiere decir que nuestra fe tiene que estar fundada y fundamentada en Cristo Jesús. No se trata de creer en lo que sea, sino de creer en lo que el Señor me ha prometido. Ahora,
La Biblia dice que nosotros somos llamados a ser, ¿qué? Herederos, mis amados. Escuchen. Y la herencia que el Señor nos ha dado no es que un día vendrá. Dice la Escritura que cuando la herencia se apropian los hijos de la herencia, porque los hijos son los llamados a ser los herederos, es cuando el que ha dado la herencia muere. Por decirle, si usted tiene sus padres y su padre dice, mi hijo, aquí está la herencia. ¿Cuándo se hará efectiva? El día que su padre parta de esta vida y la herencia va a ser repartida. Ahora, nuestro testador o quien nos dejó la herencia, que es nuestro Señor Jesucristo, Él ya murió. Por la muerte en la cruz del Calvario, ya nosotros nos constituimos en herederos. La diferencia es que Cristo resucitó. Y como el Señor ha resucitado, y como ahora tenemos herencia, usted dice, ¿dónde está la herencia? Mire, en la palabra de Dios está toda la herencia que nosotros hemos recibido de Cristo, o por medio de Cristo. ¿Cómo nos apropiamos? Por medio de la fe de las promesas. Un ejemplo, si usted es el único cristiano en su casa, y el Señor ha dicho en el libro de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, quiere decir que su casa, o sea, su familia, van a ser salvos. ¿Qué necesito yo? Necesito de la fe. ¿Para qué? Para creer en el Señor. Necesito la fe. Entonces, conforme yo voy creyendo, ahora, eso no quiere decir que tengo que creer para que eso se dé en algún momento. Es necesario, mis amados, agradarle a Dios. Y la única manera de agradarle es por medio de la fe. Y antes de iniciar, quisiera que analicemos algo, mis amados. Para entrar en este tema, quiero hacer una breve introducción para poder entender mejor lo que quiero enseñarles en esta noche y que sé que el Señor nos va a revelar algo. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no he orado porque en realidad yo confío y creo que la oración de nuestra pastora ha llegado a la presencia del Señor y Dios tiene el control, mis amados. Así que cuando Dios crea a Adán y Eva en el huerto del Edén, la Escritura nos muestra, y podemos ver nosotros en el libro de Génesis, cómo Dios disfruta de la comunión de Adán, disfruta de la comunión con ellos. El Señor les da un dominio, o sea, les da gobierno sobre todo lo creado. Es como que Dios creó todo y dijo, ¿sabes qué? Adán y Eva, lo he hecho todo esto para ustedes. Desde ahora en adelante, Adán, tú serás el responsable de toda la administración de lo que pase aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros ahí? Que en esos momentos existía una armonía entre el cielo y la tierra. Y eso era una enorme bendición de la cual Adán disfrutaba. Ahora, yo en alguna ocasión, hace años, escuché una enseñanza del doctor Charles Stanley y él decía, se imaginaba, y yo recuerdo tanto que él decía que Adán tenía unas largas caminatas y mientras iba caminando al lado del Señor, conversando, hablando acerca de qué, de sus planes, sus propósitos. O sea, ¿qué sería, mi hermano, lo que Dios tenía en mente? O sea, ¿qué es lo que Dios quería? ¿Hacia dónde llevaba el Señor? Pero aparece un personaje en la escena, llamado, usted sabe, Satanás, que viene y daña los planes de Dios. Ahora, yo le digo algo, y le quiero preguntar algo esta noche, y en el chat quisiera que usted me responda. Si Adán y Eva no hubieran fallado, usted y yo hubiéramos venido a esta vida en existencia. Le pregunto, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que si Adán y Eva no hubieran, mi hermana Marta dice no, Noelia dice que sí, Diego Figueroa dice que no, vamos, mi hermano Cleva dice que no, le vuelvo a repetir, si Adán y Eva no hubieran fallado, nosotros hubiéramos existido,
Mi hermana Rocío dice que sí, Evelyn Franco dice que no. Quiero darle una noticia. La Biblia dice que sí, hermano. Dice en el libro de Efesios 1:4, dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo. ¿Cuándo? No después de que Adán pecó, antes de la fundación de la tierra, antes de lo que se creó, Dios ya pensó en nosotros, así como dice Noelia, y fuimos predestinados. ¿Y sabe qué? Y cuando llega, así es, pastor, desde antes de la fundación, de todo lo que existe, todo lo creado, ya estábamos en la mente del Señor. Y yo siempre me he preguntado algo. ¿Qué hubiera pasado si Satanás, cómo hubiera sido la vida con el Señor, nuestro Dios, si ellos no hubieran fallado? Mire, Satanás siempre ha sido como una polilla, en realidad, que está metido en todo lugar y está carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo. Pero, ¿sabe lo que sucedió? A través de dos cosas que hace Satanás, que se sigue moviendo hasta ahora, como lo es la mentira y el engaño, logró ¿qué? Dañar el plan. Pero, mire, Satanás se acerca y le dice, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto... Entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, creo que están rezando por ahí. Y sabe Dios, dice la Escritura, que el día que, Satanás le dice a Eva, que el día que ustedes coman serán abiertos sus ojos y serán iguales ¿a quién? Al Señor. Eso le pareció muy tentador a Eva, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Satanás? Puso ese pensamiento que era lo mismo que él tenía al inicio. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Que entra la muerte física y espiritual y se cumple lo que el Señor dijo. No lo hagas porque el día que comas de aquello vas a morir. Entonces, por causa de esa desobediencia del hombre propiamente, la Escritura nos muestra que la tierra es maldecida y Satanás tiene ahora el control y el dominio de todo. Entonces, ¿qué, mis amados? Esa es la realidad o lo que tenemos en real después de que Adán y Eva pecaron. Esa es la realidad que estaba hasta ese momento. Y ahora sí me ayuda mi hermana Nadia con la siguiente diapositiva, por favor. Esa realidad, y miren lo que dice Hebreos 2:14, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, está hablando de Jesús, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. O sea, si Dios dio la sentencia y Dios dijo, el día que comas de ese fruto morirás, y murió, se rompió la comunión, y Satanás toma el dominio, dice la Escritura, que Satanás tiene el poder de la muerte sobre la muerte, o sea, el imperio de la muerte lo tiene Satanás, así como estamos leyendo. Y que únicamente la manera de derrotarlo al diablo era ¿qué? Muriendo y resucitando. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso? Hace nuestro Señor Jesucristo, que es la primicia de los que se levantaron de la muerte. Entonces, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Mire, si hoy día nuestra vida terminara y dejáramos de existir, usted y yo creo que nos iríamos confiados a la presencia del Señor. ¿Sí o no, mis amados? Usted y yo iríamos felices. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué? Porque ahora tenemos una certeza, una seguridad en nuestras vidas. Vemos la siguiente diapositiva y podemos ver aquí nosotros la victoria de Jesús. Colosenses 1:19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él, o sea en Jesús, habitase toda plenitud y por medio de él, o sea de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Escuche algo. Jesús tenía que morir en la cruz. Jesús no tenía que morir de otra forma. Era en la cruz que tenía que ser clavado. Y esa era la sentencia que estaba dada, era el medio por el cual
tenía que pagar un precio ¿para qué? Para nosotros poder ser salvos. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco más extenso, en otra versión, Colosenses 1, del 18 al 22, dice así, en una traducción viviente. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, usted y yo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo derramada en esa cruz. La cruz era la condena, era como el pago para lo peor de la sociedad. Y era una de las maneras en las cuales la peor tortura que existía. Y estaba determinado. La ley decía, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, estaba ya establecida una maldición sobre esas personas. Y Jesús toma esa postura. El versículo 21 dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tenía malos pensamientos antes de venir a Cristo? ¿Usted tenía malas acciones? Ahí estábamos nosotros. Versículo 22 dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Yo les pregunto, ¿usted tiene confianza, mi amado, de que usted ha sido libre de todo pecado, libre de toda culpa? Si usted lo es y está en esa postura, entonces usted está en la posición correcta. ¿Por qué? Porque eso es fe. Eso es lo que yo creo, eso es lo que está escrito, eso es lo que me apropio y eso es lo que estoy creyendo y me mantengo. Mire, la fe me mantiene en esa postura. Ahora, una vez que Cristo viene, ¿qué es lo que sucede, mis amados? Vamos a ver rápidamente 10 beneficios para los hijos de Dios por la muerte de Cristo. O sea, el hecho de que Cristo murió, hay tantas cosas que hablar, pero vamos a hablar de 10 cosas en especial. ¿Qué es lo primero que podemos nosotros ver? Que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos hizo libres del poder de Satanás. Usted dice, no, si yo acaso que era satánico. Escúchenme. Recuerde que cuando Satanás entró en el mundo, trajo la muerte, y la muerte que habla ahí es en sentido figurado y en sentido literal. La muerte, ¿en qué sentido? De que se acaba la vida del hombre y tiene un tiempo de existencia por la corrupción misma, pero la otra era la muerte espiritual. ¿Que eso qué quería decir? Que era la separación del hombre con Dios. Adán, como quien dice, rompió la comunión con Dios. Pero el Señor se proveyó de otras cosas. ¿Para qué? Para poder seguir bendiciendo al hombre. Y pidieron una serie de ritos. Imagínense que se establecieron que los sacrificios y todo apuntaba al sacrificio de Jesucristo. Entonces, Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué libres del poder de Satanás? Mire, si usted dice, pastor, yo no soy satánico, no se trata de eso, se trata de que todo aquello que está en contra de Dios, hay alguien que está operando en eso. Y no puede existir en esta vida alguien que diga, yo no creo en Dios ni creo en el diablo. El momento en que una persona se rebela contra Dios, prácticamente se fue al otro bando. No hay neutros, no hay intermedio. En otras palabras, Satanás tiene el control absoluto de todo aquello que está contra Dios. Y lo hace de diferentes formas. Satanás no quiere, él no tiene gloria, él está caído, está destruido, está derribado, pero lo que quiere ahora ¿qué es? Dañar al Señor. ¿Y cómo hace? Ofendiendo y dañando al cuerpo de Cristo. Segunda cosa, que es beneficio para nosotros,
que el Señor Jesucristo en la muerte, en su muerte en la cruz, derramando su sangre, nos hizo libres del poder del pecado. Romanos 6, 17 y 18 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. ¿Qué hizo el Señor? Nos ha librado ¿de qué? Del poder del pecado. ¿Qué quiere decir eso, mis amados? Usted dice, pastor, es que yo peco. Mire, la muerte, recuerde que lo primero que era nos libró del poder del diablo. No tiene potestad sobre nosotros. Lo segundo es libres del pecado. ¿Qué quiere decir ese pecado, hermano? Es una sustancia que está en nuestras vidas que mora propiamente en lo que se llama carne o la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Pero eso cuando se levanta y está la carne vivita, ¿qué es lo que sucede? Nos gobierna, nos controla. Entonces Dios nos ha dejado a nosotros, en primer lugar, su Santo Espíritu morando en nosotros. Su palabra para que entendamos y conozcamos. Nos ha dejado medios como es el ayuno y la oración. ¿Para qué? Para no caer en las tentaciones, para no caer en qué, en esa vulnerabilidad que todos la llevamos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros caemos en pecado, quiere decir que algo está sucediendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos hizo libres de aquellas cosas. Ahí hay que analizar, ahí hay que entender qué está pasando, qué está sucediendo. Señor, ¿qué es? Y Dios va a mostrar maldiciones, Dios va a mostrar debilidades, Dios va a mostrar que de pronto usted no tiene formado un principio o valores. Y cuando Dios muestra, usted tiene que investigar y a buscar para poder entender cuál es su pensamiento con relación a ese pecado. ¿Qué es lo que Dios le permite a usted? ¿Dónde lo limita? Usted pone los límites. Usted comienza a romper argumentos y establecer realidades eternas que están en la Escritura en su mente, para que una vez renovado esto, usted pueda tener un accionar que agrade a Dios. En tercer lugar, la siguiente diapositiva, por favor, hermana Nadia, muchas gracias. Otro beneficio que el Señor hace es que nos ha hecho libres ¿de qué? De la condenación eterna. Y aquí vemos San Juan 3:16, el versículo que creo que toditos nos lo sabemos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. Sin Cristo hay una condenación. Ahora, cuando nosotros no teníamos a Cristo, como para hacer un poco de conciencia, mis amados, cuando no teníamos a Cristo Jesús, había algo que ya nos condenaba. ¿Y qué era? Era algo propiamente en nuestra naturaleza que nos hacía estar lejos de Dios. Si no hubiera sido por Cristo Jesús y nosotros nos íbamos de esta vida sin conocimiento o rechazando ese conocimiento, hay una condena eterna que le espera. ¿Sabe cuál es la condenación eterna? Es separado por los siglos de Dios. O sea, quizás mucha gente dice, bueno, me muero y se acabó todo. No, mi hermano. Uno se muere y comienza todo. Porque si nosotros hacemos comparación acerca de la estadía nuestra en esta tierra, estamos hablando de lo que Dios nos permita, 80, 90 años, 100 años algunos. Pero imagínense, usted y yo vamos a vivir por los siglos de los siglos. Pues solamente en el milenio, que es en el gobierno con el Señor Jesucristo de los 1000 años, son 1000 años que vamos a estar con Él. Solo en esa parte. Pero seguirán y seguirán por los siglos de los siglos. Ahora, imagínese usted, si quizás usted dice, yo conocí al Señor a los 20 años, 30 años, 40 años, usted imagínese una vida sin Cristo en ese lapso de tiempo corto y las consecuencias que han venido a nuestras vidas, que quizás muchos estamos ahora pagando errores. ¿De qué? De lo que cometimos errores en el pasado, pero nos debe dar la oportunidad el Señor ¿de qué? De poder ordenar nuestra vida, nuestros pensamientos, renovarlos. ¿Para qué? Para apropiarnos de la victoria y los medios de cómo hacer las conquistas entre nuestras vidas. Los militares tienen
algo muy interesante, un lema. Y aquí está mi hermano Richard, que puede corroborar aquello con una alzadita de la mano. Dice, solo venciéndote, vencerás. Créame que ese es algo muy especial como para uno entender que es una realidad. Si usted no se vence primero, usted no va a poder vencer en lo que usted tenga debilidades. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, en Cristo Jesús, nosotros ¿qué? Podemos y somos más que vencedores. Esa es la garantía, mis amados. Ahora, imagínese usted, ciertos años en esta vida, pero cuántos años en la eternidad con Cristo Jesús. Eso es asombroso y debe de ser muy apreciado. En cuarto lugar, otro beneficio es que el Señor Jesucristo en la muerte, con su muerte en la cruz del Calvario, lo que nos da es una amistad con Dios, o sea, es restablecida. En Romanos 5, 10 y 11 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Mire, usted puede decir, pastor, yo no era enemigo de Dios. Escuche, usted puede pensar lo que sea. Y usted puede decirme, quizás hoy noche, pastor, si yo le decía Diosito, usted puede decir lo que sea. La Biblia dice que sin Cristo es una enemistad tremenda con el Señor. Entonces, ¿qué dice? Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos hizo? Amigos de Dios. Imagínense. Ahora, ¿de quién se expresó? Escuche y ponga atención a esto. ¿De quién se expresó el Padre y dijo mi amigo? A Abraham le dijo mi amigo, a David dijo mi amigo, o sea. Ahora imagínense mi hermana Wendy, que el Señor diga Wendy, mi amiga. O sea, hay una puerta abierta que nos da la oportunidad ¿de qué? De convertirnos en amigos de Dios. No es que yo quisiera ser amigo, por favor, disfrútalo. Disfruta la relación. Pero lo que tengo que hacer, pastor, conócelo, ya está abierta la puerta. No tienes que esforzarte, no tienes que luchar para ser amigo de Dios, no. Ya Dios te dijo, yo quiero que tú seas mi amigo, por eso Cristo, mi hijo, murió. Te ha acercado a mí para ser amigos. Ahora, ¿qué hace? Disfruta de la relación. Hoy a usted le presentan a alguien y usted dice, él es mi amigo. No, conocido nomás. Dios no dice, tú eres mi conocido, no, Dios dice, tú eres mi amigo. Ahora, ¿qué hace? Disfrute, estréchese usted en la relación. Dios está dispuesto, pero de nosotros depende. Quinta cosa, como beneficio, somos bendecidos con su presencia. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? ¿Cómo somos bendecidos? El Espíritu de Dios, que es Dios, quien escudriña la mente y lo más profundo de Dios, que trae revelación a nuestro espíritu, vive dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Está alrededor de nosotros. Camina con nosotros. Usted piensa y él ya sabe el pensamiento. Usted está mirando y él sabe, y él está mirando contigo lo que tú miras. Es una cosa asombrosa, mi hermano. Esto es algo espectacular que sucede dentro de nosotros y por la palabra lo podemos entender. Sexta cosa, somos bendecidos con su protección. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Ahora, ese no pecan no es que hay una perfección. Ya usted es querubín, ángel, arcángel. No, serafín, no sé. No, mi hermano. No pecan quiere decir que usted hace conciencia de sus errores y los corrige. Por decir algo, si yo a Evelyn hoy la trato mal, a Carmen la trato mal, y caigo en cuenta que he pecado contra el Señor y he pecado contra ella, ¿qué debo de hacer? Caroline, perdóname, en realidad te ofendí, te dañé, cometí un error. Voy en humildad a buscar el perdón de ella. ¿Para qué? Para restaurar la relación
¿Para qué, mis amados? Para que sobre mí, su presencia, siga conmigo mis sentidos. ¿Por qué? Porque en nosotros existe la conciencia, mis amados. Cuando usted peca, la conciencia da rápido testimonio de su estado. Y te dice, fallaste. Y cuando eso te habla a ti, que es tu conciencia, actúa rápido. No dejes pasar, porque eso se puede endurecer. Y te puedes argumentar. Y cuando eso sucede, ¿qué hace? Usted termina, ¿qué? Vacío, seco. No escuchas a Dios y te dice, Dios me ha abandonado. No, espera un momento. Tú no has hecho las cosas correctas. Somos llamados. Entonces, ¿qué dice Juan? Que el Hijo de Dios no peca. O sea, no me deleito. Pecamos hasta por ignorancia. Pecamos a veces hasta por inconscientemente. Pero ese inconscientemente, si usted está inconsciente, el que es afectado dice, tú me ofendiste. Si usted es inconsciente, el Espíritu dice, no me gusta lo que dijiste. Si usted lo hizo inconscientemente, y esa es la relación estrecha que usted tiene con el Espíritu, y el Espíritu te va guiando a entender tus errores que inconscientemente los haces. Séptimo, somos bendecidos por ser hijos de Dios. Efesios 1:5 dice, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que el Señor decidió? Adoptarnos como hijos suyos, pero ¿a través de quién? De Jesucristo. Quiere decir que cualquier persona en esta vida, no voy a tocar religión, sino que voy a tocar un punto de vista. Dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Si no tienes a Cristo, lamentablemente no tienes paternidad, no tienes papá, no tienes hermano a Cristo, no hay. O si no fuese en vano, mis hermanos. O sea, quiere decir, si Dios aceptara a cualquiera como un hijo sin Jesucristo, entonces ¿para qué vino Cristo? A morir. Si igual hubiéramos sido hijos. Entonces Jesucristo es el camino, es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios y lo tenemos como padre y nos adopta como hijos. Eso es un beneficio enorme. Y todos nosotros que hemos sido hijos sabemos cuando nuestros padres nos bendicen. Justamente estábamos en la escuela dejando a nuestras hijas y con mi esposa vemos a una señora que le hacía así a su hijo y era la bendición. La bendición. Y muchos padres o muchos hijos, ustedes aquí presentes, en algún momento ustedes disfrutaron de que no se iban de la casa, sino que querían que papá o mamá los bendiga. ¿Qué es lo que hacía? Una señal de cruz y esa era la bendición. Hay otros que decían, te bendigo, hijo. Y analizamos nosotros el texto que dice, cuando Dios le dijo a Moisés cómo debía de bendecir, Jehová te bendiga y te guarde. Y está diciéndole algo al pueblo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, estoy hablando bien de lo que quiero para la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que somos bendecidos por Cristo. Sin Cristo no hay ese beneficio. Octavo, somos bendecidos con una herencia celestial y eterna. Gálatas 4:7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y aquí vamos a tocar el punto de lo que le dije hace un momento. Esa herencia no será ya después de la muerte, en la eternidad. No, mi hermano, la herencia está ahora en vida. Miren las promesas que Dios tiene en la Escritura. Ya que el que dio el testamento ya murió y resucitó. Murió y automáticamente usted y yo, al identificarnos con él, recibimos todita la herencia. Toda, no una parte, toda. Y ya vamos a ver, porque ya viene el postre, hermano, lo más rico de la enseñanza. Ahorita estamos viendo los beneficios que tenemos. Vamos a la siguiente diapositiva, mi hermana Nadia, por favor. Somos bendecidos con un intercesor personal. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, tenemos un intercesor personal que está ahí por nosotros. Cuando usted hace conciencia de esto, usted hace conciencia y en el dolor, en la angustia, usted se acuerda de esa promesa, usted se establece en la fe y usted dice, gracias Señor Jesucristo porque tú estás intercediendo por mí
yo no sé qué pedir, yo estoy destrozado, Señor, ayúdame. Y usted es consciente de que Él está intercediendo por usted. Eso es una bendición enorme, mi hermano. Recuerde que la fe es lo que es la esencia que nosotros ya tenemos, de la cual tenemos que accionar. ¿Para qué? Para vivir en el reposo, si no vamos a vivir atormentados en todo el resto de nuestras vidas. Y el asunto es que nosotros vivamos descansados y en reposo, confiando en que todo está en sus manos. Ahora, ¿cuál es la clave y el secreto? La clave y el secreto es cuando usted deposita en Dios. Todo aquello que en nuestra mente se gesta se puede convertir en ¿qué? En un problema. Y el problema solo está en el pensamiento. Y así sea una realidad, el problema está aquí en el pensamiento. Pero cuando usted se acerca a Dios y le dice, Señor, yo quiero entregarte esto, yo no puedo. Yo en realidad, Señor, Padre, yo no puedo con esto. Y yo me acojo a lo que dice Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, tu palabra dice que yo debo echar mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mi vida, lo dice el apóstol Pedro. El salmista David decía, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. El apóstol Pablo dice, echando vuestra ansiedad, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración. Y aquí estoy, Señor. Yo vengo a entregarte, papá, esto porque no puedo. Y usted suelta la carga. ¿Y qué? Y te imaginas que unas manos enormes están delante tuyo tomando aquello y cierra la mano al Señor, Señor, no, voy a coger esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que al momento que te suelta la carga a través de la oración, el diablo te quiere trabajar en la mente, pues. ¿Para qué? Para traerte tormento. ¿Y tú qué debes acordarte? Y ahí usas la fe. No, eso está en las manos de Dios. Yo confío en ti, Señor. Declaras, proclamas la palabra sobre tu vida con relación a la promesa que el Espíritu te ha dado. Y sencillo, hermano, usted camina y sigue. Último beneficio. Somos bendecidos con el perdón de los pecados. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Mire, usted más luego puede pecar, pero tienes el beneficio del perdón. ¿Quién lo hizo posible? Cristo Jesús. O sea, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y como estamos en la gracia, nosotros tomamos esa palabra y por la fe confesamos el pecado. Es lo mismo que cuando usted echa sus cargas sobre el Señor. Ahorita no es una carga, usted es un pecado, es pecado. ¿Y por dónde sale todo? Es por la boca. Y usted dice, Señor, perdóname porque acabo de ver lo que no debía de ver, perdóname porque acabo de pensar lo que no debía de pensar, perdóname porque abrí mi boca y solté y caí en el chisme, perdóname, Señor. Y usted confiesa el pecado y que dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Así que usted, pastor, yo no tengo paz. Mi hermano, probablemente tú no te has perdonado, así que tienes que perdonarte. Porque cuando uno no se perdona, y es más, muchos dicen, yo nunca me perdonaré lo que yo hice, estás atado con tus propios dichos. Y ese es otro mensaje. Ahora vamos rápidamente porque se me termina el tiempo. Vamos a apropiarnos, la siguiente diapositiva, por favor, apropiarnos de la victoria que Cristo ganó en la cruz. Mire, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, la clave de este texto bíblico para uno vivir apropiándose de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que la ganó en la cruz, es crucificado. Ahí repita usted, no abre el micrófono, pero usted diga crucificado. Esa palabra en el griego original nos dice que está en tiempo perfecto, o sea, algo que ya fue completado en el pasado, pero sus resultados han continuado. Jesús lo hizo en el pasado, pero el resultado son continuos. O sea, y se presenta en una voz pasiva. Esto quiere decir que el sujeto en la oración de Gálatas 2:20 somos nosotros. O sea, no es Pablo solamente, es nosotros, mi hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que recibimos la acción de la crucifixión, por lo tanto nosotros estamos siendo beneficiados de la muerte de Cristo, y el modo indicativo, la cual determina la acción de Jesús. O sea, Jesús murió, pero yo me uno a su muerte.
Entonces ahora usted dice, pastor, ¿y cómo me crucifico? Pues yo quiero recibir y apropiarme de la victoria. Y voy a darle cinco cosas con las cuales a través de ellas usted se apropia de la victoria del Señor Jesucristo. Y en otras palabras, usted va a estar bien crucificado, mi hermano. Así que vamos a la siguiente diapositiva, mi hermana Nadia, por favor. Crucificado con Cristo, en primer lugar, es entregarle a Cristo nuestras pasiones y deseos. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué quiere decir? Usted tiene pasiones. Mire, pasión no es solo lo sexual. Pasión es algo, es como un sentimiento o algo muy focalizado que a usted le hace salirse de las casillas con una situación que es muy, pero enfrascada. O sea, es una pasión. Oye, yo tengo una pasión por los celulares, pastor. Yo tengo una pasión por los videojuegos. Yo tengo una pasión por las películas. Las novelas me apasionan, pastor, etcétera. Yo no sé cuál será su pasión. O sea, aquello que causa vehemencia en usted, que usted le pone todo el asunto. ¿Y sabe qué? Y los deseos. ¿Cómo yo desearía? ¿Cómo deseo? No. Entréguele a Cristo. Pasiones y deseos. Y solo así, mis amados, podremos alcanzar una vida de santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos desenfoca. No sé si le ha pasado. Es amor por haber desempeño. Exacto, hermano Clever. Exacto. Vamos con la siguiente. ¿Qué es crucificado con Cristo? En segundo lugar, es una acción de humildad. Gálatas 6:14 dice, en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía todo por jactarse. Tenía muchas virtudes con relación a qué, al estudio y con relación a qué, a cumplir la ley. Porque dice de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermano? El ego. Y mire, y lo único que hace resaltar en una persona cuando no es humilde es el orgullo. ¿El orgullo a qué? A que no lo corrijan. El orgullo, ¿por qué? Porque le hacen un llamado de atención. El orgullo, ¿por qué? Por ser pretencioso con sus títulos, con sus estudios, con sus capacidades, con los dones, con los llamados ministeriales. Hablamos de la iglesia, en su trabajo. ¿Por qué? Con el puesto que tienes, con el cargo que tienes, con el sueldo que tienes, en tus estudios. ¿Por qué? Porque eres inteligente, porque Dios te da un coeficiente intelectual muy alto, porque eres pila, porque eres chispa, porque tienes para presidir, etcétera, etcétera, etcétera. En tu casa, ¿por qué? Porque tu mujer que se sujeta a ti y eso te jactas. No, o sea, no es asunto, sino que dice que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en ella se derramó la sangre de Cristo, la vida de Cristo. ¿Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo? Sencillamente. O sea que es dejar nuestra soberbia personal y humillarse ante la voluntad de Dios. Veamos otro texto bíblico. En Filipenses 2 del 5 al 8 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Mis amados, analicemos nuestra vida. ¿Cómo somos? ¿Hay orgullo? ¿Hay arrogancia? ¿Hay prepotencia? Tiene que haber una acción de humildad. Sencillez. ¿Qué es la humildad? La humildad es nosotros saber reconocer el límite de nuestras acciones. Si ya usted se pasa de su límite, eso es orgullo, egocentrismo, y así no funciona el de estar crucificado. Entonces, en tercer lugar, crucificado con Cristo, es una acción de testimonio. Vemos 2 Timoteo 1:8, en Palabra de Dios para Todos, dice, de manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús,
Tampoco te avergüences de mí, prisionero, por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. O sea, si es que algo vamos a pasar, Dios nos da la capacidad para soportarlo. ¿Pero qué? De manera, dice la Escritura, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2:11, en Reina Valera dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Mi hermano, donde usted vaya, predique. Donde usted vaya, háblele a la gente de lo que Dios ha hecho por usted. Háblele a las personas de cómo el Señor le ha cambiado la vida. Deje que su testimonio de vida manifieste lo que usted en realidad es ahora. ¿Qué es lo que podemos nosotros entender? Que tiene que ser una rendición completa a Jesús. Y eso nos permite testificar de Él como Él quiere que lo hagamos. Yo no puedo, por decirle, hacer algo y decir otra cosa. Tiene que coincidir lo que yo vivo con lo que yo digo. Si yo digo, por decirle, que el Señor ama la santidad, tengo que ser santo, pues. Yo escuchaba a alguien que decía, no, yo predico lo que dice la Biblia, mi testimonio no importa. No, mi hermano, tiene que haber coherencia. Lo que usted habla es porque usted así lo vive, así es. Una cuarta manera de estar crucificado con Cristo significa no vivir más bajo la ley, y esto es muy importante, y quisiera que por favor leamos este texto. Colosenses 2:14 dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. O sea, imagínense, el Padre toma la deuda y clava en la cruz. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, al momento de yo creer en Él. Amén. Ahora, ¿qué es vivir bajo la ley, hermano? Mire, cuando nosotros vivimos bajo la ley nos comienza a condenar, la ley nos frena, la ley nos hace sentir mal. Por decirle, un ejemplo, no te harás ídolos, dice un mandamiento en la ley, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted dice, no, pastor, yo ya boté, Señor, toditos los ídolos que tenía en la casa, el santo, el sanguchito, el San Juan, el San Bartolomeo, qué sé yo, San Goloteo, y todo eso se fueron. Los quebré, lo hice trizas, rompí toda maldición. ¿Y qué sucede? Que en algún momento te das cuenta que tu enamorado es tu Dios. Y ahora, Señor, ¿qué hago? Si usted está en la ley te condena, mano. Usted tiene que estar y vivir, aprender a vivir bajo la gracia del Señor. Porque la gracia, ¿qué es lo que nos da? Nos da la capacidad de nosotros poder acercarnos a Dios. Otro ejemplo, por decirle, no matarás. Y usted dice, ay, yo en mi vida no he matado a nadie. Usted va al libro de Mateo, capítulo 5, y usted ve que en el momento en el que usted habla mal de su hermano, le cae mal a alguien, usted se convirtió en un asesino y has matado. Y usted dice, no, pero ¿y ahora? Tranquilo, para eso está la gracia. Vivir bajo la gracia, que es aceptar el perdón del Señor. Vivir bajo la gracia es que vivir aceptando lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hace? ¿Qué hace estar crucificado con Cristo? O sea, vivir una vida basada en la gracia de Dios y no bajo la ley. Usted cometió un error y ahora, no, tranquilo, hermano, vuélvete a Dios, confiesa tu pecado y levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y por último, estar crucificado con Cristo significa una entrega total a la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice así. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. ¿Qué significa agradarle a Dios, mi hermano? O entregarle mi voluntad a Dios. Escuche. Decisiones importantes en la vida. ¿Con quién me casaré? Dios tiene una voluntad.
Pastor, dígame, a mí no me pregunte, yo no le voy a decir eso es asunto entre usted y Dios, usted tiene que pagar el precio. Pastor, es que me está gustando esta persona, ah, qué bueno, pero a mí no, ni ven aquí, yo no soy cupido de nadie. Allá es el asunto en el mundo, usted es el responsable y su voluntad. Señor, necesito un ejemplo, ya voy terminando mis amados, por decirle. Señor, necesito estudiar, ¿qué estudio? Pregúntele a Dios, Dios responde. Señor, necesito hacer un viaje, pregúntele a Dios. Señor, necesito incursionar en esto. Y si Dios te frena y te dice no, gloria a Dios. Y si te dice sí, dale, gloria a Dios. La respuesta de Dios siempre es agradable y perfecta, mis amados. Entonces, agradarle a Dios es entregar todo mi ser como sacrificio vivo. O sea, no simplemente un cántico de alabanza y de adoración como sacrificio vivo, no, todo su ser, hermano, todo, mente, cuerpo, alma, espíritu, todo mi ser, como sacrificio vivo al Señor. ¿Qué quiere decir eso? En un momento el Señor te dice, bueno, tienes un llamado, ¿y a qué, Señor? A esto. Pero yo no quiero, bueno, ¿lo tomas o lo dejas? No, Señor, muchas gracias, listo. Dios busca a otra persona y se lo da. Pasan los años y después caes en amargura. ¿Por qué? Porque no cumpliste la voluntad perfecta del Señor. Y para terminar, para concluir, la siguiente diapositiva, por favor. Mis amados, hemos visto qué es en realidad estar crucificado. ¿Qué es? Entregar nuestras pasiones y deseos al Señor. ¿Qué es estar crucificado? Vivir siempre en humildad. ¿Qué es estar crucificado? Siempre testificando a nuestro Señor Jesucristo. Siempre estar bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Y también es tener una entrega total a la voluntad del Señor. Recuerde que así como usted tiene voluntad, Dios también la tiene. Menester nuestro, responsabilidad nuestra es descubrir qué es lo que Dios quiere en su voluntad perfecta y soberana para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra familia. Usted está en el ministerio, para el ministerio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. Usted está en su trabajo, ¿qué Dios quiere en el trabajo? Usted tiene su negocio, ¿qué Dios quiere en el negocio? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo aquello sobre lo que usted tiene dominio, sobre lo que usted tiene posesión, sobre lo que usted tiene decisión, eso es entrega total, Señor. Todas las áreas de mi vida para que tú hagas conmigo como tú quieres. Así que vamos a darle gracias al Señor. Y espero, mis amados, que esta palabra en su corazón se arraigue y les ayude a ¿qué? A vivir crucificados. ¿Para qué? Para poder disfrutar de los beneficios que nos da la muerte del Señor Jesucristo, que ya está declarado, nos trajo victoria. Así que les invito a orar. Vamos a darle gracias al Señor para ser despedidos también y poder nosotros, bajo su gracia y misericordia, seguir el transcurso de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, eterno Dios, por esta noche. Gracias, mi Dios amado, por permitirnos entender lo que es vivir crucificado con Cristo, como lo decía el apóstol Pablo. Lo que es, mi Dios amado, Señor eterno, un estilo de vida que a ti te agrada, que en realidad nos llevará, Señor, a momentos especiales y a trascender de estos tiempos a otros momentos, mi Dios amado, en los cuales tu nombre sobre todo será glorificado. Te pedimos que nos ayudes a identificar, Señor, a través de estos puntos que hemos visto, en qué estamos fallando, qué nos falta, qué es lo que necesitamos corregir, qué necesitamos, mi Dios, enmendar. Señor, hay humildad y orgullo en nuestra vida aún. En qué áreas nosotros, Señor, manifestamos orgullo, que podamos descubrir, Señor, bajo tu guianza, amado Dios y Padre, con tu Santo Espíritu, y podamos entender sobre todo, y nos des la capacidad y nos permitas, Señor, corregir nuestra vida. Ayúdanos, por favor. Reconocemos en esta noche que independientemente no podemos hacer nada, que siempre necesitaremos de ti, de tu persona, de tu ayuda, y por eso, Señor, declaramos que la dependencia hacia ti es total, Señor, para nosotros. Te pedimos, Padre, que esta palabra se sea en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos considerarla siempre, Señor, para mi Dios amado, tener una evaluación oportuna con nuestras actitudes,
con nuestro avance, Señor, en nuestra vida espiritual, para poder determinar, Señor, nuestra posición correcta bajo la guianza de tu Santo Espíritu y tu palabra, y nos permitas el accionar conforme a tus propósitos para agradarte en todas las decisiones que tomemos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, eterno Dios. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes la palabra.